Amén. Hemos tenido la lectura de nuestra hermana Heidi, que nos ha leído sobre este precioso mensaje de Jesús. ¿Os acordáis que estamos predicando el Evangelio de Juan? El título de la predicación de hoy, hermanos, se titula El juicio de este mundo. Todos ya tenéis vuestro papelito para los que quieran apuntar y coger apuntes y seguir la línea de la predicación con versículos o con ideas que el Señor ponga en vuestros corazones. Si os acordáis, la semana pasada os comenté, o hace 2 semanas, que ya lo he puesto yo, Dani, os comenté que a partir del capítulo 12 entramos en los mensajes más profundos de Jesús que dejó en todos los evangelios. Estos son mensajes que van directos hacia la iglesia, mensajes que él dejó directamente para sus apóstoles y para que nosotros pues nos fortalezcamos en su palabra y entendamos todo lo que él tiene que decirnos. El versículo 31 de este capítulo 12 nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y nos vamos a centrar en este juicio a este mundo. Al principio de la lectura hemos visto cómo Dios Padre habla al Hijo a través de una voz y dice que yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Los que estaban allí dijeron: esto es un trueno, no, esto será algún ángel que habrá hablado. Pero la verdad que es la tercera vez que Dios Padre habla al Hijo y lo habla públicamente. La primera vez fue en el bautismo en el Jordán, en Mateo capítulo 3 y versículo 17. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y cuando iba a ser bautizado hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue el principio de su ministerio. Dios confirmaba el ministerio de Jesús a través de su propia palabra. Después, la segunda vez que el Padre habló directamente fue en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles, concretamente de Pedro, de Juan y de Jacobo, en Mateo 17 y versículo 5. Y esta voz vino para fortalecer a Cristo en medio de su ministerio, para que continuara hacia adelante. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El Padre estaba confirmando ese ministerio delante de los apóstoles para que supieran que tenían que escuchar a Jesús, que Jesús tenía unas palabras que eran de vida, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y en esta tercera ocasión, delante del suceso por el cual Jesús había venido, la cruz, él había nacido para ese momento, para llegar a la cruz. Y en este momento él dice: ahora está turbada mi alma. Ahora ha llegado el momento en que se va a enfrentar no a los clavos, no a los látigos, no a los insultos, no que le pusieron una corona de espinos. Eso a él no lo atemorizaba. Su alma se turbaba porque él, el santo de los santos, iba a cargar el pecado del mundo.
y el pecado del mundo iba a estar sobre él. Juan 12, 28, como hemos leído, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En ese tercer punto, sobre la voz de Dios en Jesucristo. Lo he glorificado porque Jesús era glorioso cuando fue engendrado en el seno del Padre. Nosotros hoy, quizás uno de los mensajes más importantes que he dado desde este púlpito, nosotros hoy vamos a entender, si conseguimos entenderlo y si el Espíritu Santo abre nuestra memoria, nuestra mente, nuestro corazón, quién es la segunda persona de la Trinidad. Es muy importante saber quién es Jesús. Jesús es Dios, pero es algo más. Hoy vamos a averiguar claramente quién es este Jesús en las palabras del Señor y por qué existe y por qué hizo lo que tuvo que hacer, que es el juicio a este mundo. Lo he glorificado porque Jesús ya era glorioso cuando fue engendrado en el seno del Padre. En Juan 17:5, en medio de la oración sacerdotal, Jesús dice unas palabras que vamos a leer enseguidita. Juan 17:5. Padre, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la gloria que tuvo Jesús cuando fue engendrado en aquel lugar, un lugar que Juan le llama el seno del Padre. El seno del Padre no es cualquier lugar del universo, ni cualquier lugar en el espacio, ni cualquier lugar que un hombre o un ángel o un arcángel o ni siquiera un serafín pueda buscar. El seno del Padre es el lugar más santo del mismo Dios. Es el centro, es el núcleo donde habita el Espíritu Santo, donde habita el Padre y donde habita el Hijo. El unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él os dará a conocer al Padre. Es un lugar santísimo donde nosotros nunca vamos a estar, donde los ángeles no han estado. Es el núcleo mismo de Dios y allí Jesús vio la luz y fue engendrado por Dios, mucho antes que fuera hecha la tierra y todo, y los cielos y todo lo que en ellos hay. Y vamos a ver que esta glorificación que tuvo el Señor Jesús en aquel lugar en el seno del Padre, siendo de la misma sustancia de Dios. No era un ángel no tiene la misma sustancia, no tiene deidad. La palabra es deidad, no divinidad. Hay mucha diferencia entre un ser con divinidad y un ser con deidad. El ser con deidad significa que tiene deidad de Dios, es Dios. Y Jesús tiene la misma sustancia del Padre. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. El libro de Hebreos es el libro donde nos muestra más claramente la gloria de Jesús. Este ser divino que vino a pagar nuestros pecados. Dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De la misma sustancia de Dios. Este Jesús, el que los apóstoles tenían delante, este hombre
era el que tenía en él la misma sustancia de Dios. No tenía divinidad, no era un ser que podía ser divino o no podía ser divino, como en otras religiones, sino que tenía deidad, era Dios. El segundo punto, en él, en Jesús, conteniendo la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Dentro de este ser que los apóstoles tenían delante y que iba a pasar por la cruz, estaba toda la deidad completamente dentro de él. No solo una parte, sino el completo Dios, porque en él habita corporalmente, ¿veis la palabra? Corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de toda la deidad. No una parte, sino el global. Ese ser que estaba caminando con ellos, que fue al desierto y tuvo sed, que cuando vio a Lázaro morir lloró porque moría su amigo, que estuvo en el desierto 40 días y tuvo hambre cuando hizo el ayuno. Este ser, en él estaba la plenitud de toda la deidad. Y por último, Hijo de Dios, confesado por Dios, como lo hemos visto directamente en 3 ocasiones, como hemos visto hace un momento y con los versículos que hemos visto. Hijo de Dios, confesado por Dios en 3 ocasiones. O sea que si tú tienes un hijo, tu hijo no será un cervatillo, ni será un gatito, ni será un perrito. ¿Qué será? Será un hombre, será una persona como tú. Dios engendró a su hijo es de la misma sustancia que Dios, pero a la vez es Dios completo en todo, por eso tiene toda la plenitud, no es inferior ni superior, sino que está a la misma altura que Dios Padre. Lo que pasa que en su condición, y ahora sí vamos a empezar a utilizar el término, de segunda persona de la Trinidad, él se sujeta al Padre y se pone inferior al Padre. Aún siendo a la altura del Padre, él tiene el sentir de humillarse a la voluntad del Padre. Y en todas las enseñanzas y en todos los evangelios nos muestra que él no hace nada si no se lo dice el Padre, que él no dice nada si no se lo escucha al Padre, que él ama al Padre y por eso lo obedece. Y en Filipenses nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Entonces, esta segunda persona de la Trinidad no es que tenga un grado inferior en la deidad, sino que él decide someterse a la voluntad del Padre. Cuando le preguntaron, ¿y cuándo vendrás? ¿Y cuándo será tu segunda venida? No es mi potestad. Ni los ángeles lo saben, ni yo lo sé, el Padre que está en los cielos. No es que no lo supiera, sino que él se doblegaba a la voluntad del Padre. Yo vendré cuando el Padre me enviará. No tiene nada que ver mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Esta es la segunda persona de la Trinidad. Y lo glorificaré, dijo el Padre. Lo he glorificado. Ya hemos visto que ha sido glorificado cuando salió del seno del Padre, cuando tenía la gloria del Padre, en aquel lugar antes de la fundación del mundo. Y lo glorificaré, pues ha tomado un cuerpo no glorificado. Cuando él vino a este mundo, entró a ser como nosotros, y nuestro cuerpo no es un cuerpo glorificado, es un cuerpo de sangre, es un cuerpo de carne, y la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Ningún cuerpo humano puede entrar en el reino de los cielos. Y el cuerpo de Jesús era un cuerpo de pecado, era un cuerpo humano como el nuestro. Romanos
capítulo 8 y versículo 3 nos lo explica claramente lo que acabo de deciros. Romanos 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne, ¿de qué? De pecado. Es que nuestra carne es una carne de pecado. Como vamos a ver a continuación, no era la voluntad de Dios que fuera así, pero se hizo así. Y Jesús vino con la misma condición, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿Dónde? En la carne. ¿Quién murió en la cruz? La carne de Jesús. Esa fue la que condenó al pecado. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz, en su carne. Es lo que está explicando este versículo concretamente. Y todo esto para sufrir el juicio del mundo, el juicio de este mundo. Jesús, y lo tenéis subrayado en negrita, y lo tenéis como una frase muy importante, es la segunda persona de la Trinidad con cualidades únicas. No hay otro ser en el universo que tenga las cualidades de Jesús. Ninguno. Ni siquiera su Padre. Ni siquiera el Espíritu Santo. Para aquellas sectas religiosas como son los mesiánicos, en que divinizan a un Cristo, a un hombre lo hacen, le dan divinidad, no deidad. A una secta como los unicitarios, en que le quitan la humanidad a Cristo, solo dándole deidad. A una secta como los testigos de Jehová, donde ni siquiera le dan ni deidad ni humanidad, sino que le dan angelidad al Hijo de Dios, y lo comparan con un arcángel, y asimismo con los adventistas del séptimo día y otros muchos en que no quieren confesar esta gran verdad, que el Hijo de Dios tiene unas cualidades únicas. Y es importante que sepamos cuáles son estas cualidades. Es importante que delante del ataque del enemigo nosotros tengamos armas para defendernos, versículos para defendernos, para saber defendernos cuál es la postura bíblica, no la nuestra, lo que dice la palabra de Dios. Esto es importante que estemos atentos, que escuchemos, que apuntemos los versículos que van a venir a continuación, porque son muy, muy importantes. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Nos habla de un momento, nos habla de unos hechos que ocurrieron. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no nuestro tiempo, no el tiempo del pueblo de Israel, ni siquiera el tiempo de la iglesia, sino el tiempo específico que Dios Padre tenía preparado. En ese momento Dios envió a su Hijo, aquel que estaba en el seno del Padre, ¿os acordáis? Aquel que está en un lugar santo donde solo Él, el Espíritu Santo y Dios pueden estar en el seno del Padre. Dios envió a su Hijo poseyendo un cuerpo de una mujer. ¿No dice eso? Poseyendo el cuerpo del ser que va a nacer de la mujer. No, nacido de mujer. Esto es importantísimo para entender la segunda persona de la Trinidad. Este Dios, este Hijo de Dios es enviado y a la vez
nace de una mujer. Aquella frase que los católicos la tienen como tan suya, María, Madre de Dios, no está tan equivocada. Lo que pasa que es María, Madre de la segunda persona de la Trinidad. Ella sí que es madre de la segunda persona de la Trinidad, porque por ella Jesús obtuvo un cuerpo, y ese cuerpo lo obtuvo por María, no por otra mujer, no por otra persona, sino por María. Lo vamos a explicar claramente, muy fácil, muy entendible. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque cuando vino Jesús estaba la ley de Moisés. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 1 y versículo 31, donde aquí os he puesto una frase o una palabra, concebir. ¿Qué es lo que pasó en el vientre de María? Vamos a leer Lucas, capítulo 1 y versículo 31. Lucas 1, 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué es concebir? Concebir, como todos sabemos, es que una mujer tiene una relación con un varón, hoy en día de forma artificial. Un óvulo de una mujer es fecundado por un esperma de un varón. Eso es concebir. Todos tenemos claro esa idea, ¿verdad que sí? Antes de la concesión, de que una persona haya sido concebida, esa persona no existe, ¿verdad que no? Yo no existía antes que mi madre me concibiera. Yo empecé a existir en el momento de que fui concebido. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento, aunque solo fuera una célula o dos células, ya había la posibilidad de llegar a ser lo que soy. En esas dos células estaba toda la información genética en el ADN para llegar a ser donde estoy. Pero antes no era así. Pero en el caso de Jesús hay una pequeña diferencia. Vamos a leer el versículo 35 de este Lucas 1. Porque ella dice, pero yo soy virgen y todavía no me he casado y yo no me puedo quedar embarazada, que yo no tengo relaciones con José. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Uy, qué jaleo! El santo ser que no ha nacido, pero ya es santo ser. Ya existe ese ser. ¿Lo entendéis esto? El santo ser es que ya existe, todavía no ha sido concebido y sin embargo ya existe. Es este Dios, esta segunda persona de la Trinidad que está en el seno del Padre, que Dios ha enviado en la culminación de los tiempos y que María va a concebir en su vientre. El Espíritu, la personalidad de ese ser que se iba a formar en el vientre de María, ese santo ser estaba llegando para unirse en la concepción. Vamos a entenderlo mucho más claro en los tres ejemplos que os he puesto aquí. He dicho al principio, si quieres buscar Hechos capítulo 2:30 mientras,
he dicho, no es un vientre de alquiler. ¿Sabe lo que es un vientre de alquiler? Un vientre de alquiler es que hoy en día se puede hacer eso, un óvulo de una mujer infértil, y se le pone el espermatozoide de un varón y se le implanta a una mujer fértil. Y esa mujer fértil puede dar a luz un hijo que no es de ella, es de otras personas, es un vientre de alquiler. Jesús no es un vientre de alquiler. María no era un vientre de alquiler, perdón. María no era un vientre en que Dios había alquilado ese vientre para que naciera el santo ser. En ningún momento lo dice eso la Biblia. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 2 y versículo 30? Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que desde su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Estas son palabras del rey David. El rey David dijo estas palabras, siendo profeta, en aquel momento estaba profetizando que con juramento Dios le había jurado que es de su descendencia. ¿Sabe lo que es descendencia? Es ADN, es genética. Tu hijo es descendencia tuya. Tú eres descendiente de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Tú llevas los genes de tus antepasados. Eso es descendencia. ¿En cuanto a qué? A la carne. María le ofreció a Jesús la descendencia del rey David en cuanto a la carne. Descendiente del rey David. Jesús, en ese momento de la concepción, adquirió la genética del rey David y un día se sentará en el trono del rey David en el milenio, cuando venga a reinar por 1000 años. Por eso he dicho que no es un vientre de alquiler, porque Jesús recibe el ADN de su madre María, porque ahí está la genética, la genealogía de Jesús hasta el rey David. Segundo, ¿quieres buscar Juan 1:14? No es tomar una forma humana. Esta es la confusión que hay en muchas iglesias. Esta es la confusión que hay en muchas iglesias, en que se cree que Jesús tomó una forma humana. Vamos a verlo. Donde un ser divino obtiene un cuerpo humano y en él hay dos naturalezas. Esta es la idea que hay. Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Verdad que todos tenemos esta idea de Jesús? De que él tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Pero Juan, escuchad lo que dice aquí, Juan 1:14. Y aquel verbo, hablando de este ser santo, del que está en el seno del Padre, Juan 1:14, ¿dónde estabas? Y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Llegó a ser carne. No es que tomó la naturaleza de una carne, sino que Él llegó a ser hecho carne. Y en esta condición de ser hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una persona que tiene dos naturalezas tiene un nombre, un híbrido. Hoy en día hay muchos vehículos que son híbridos. ¿Por qué? Porque tienen dos naturalezas. Una naturaleza mecánica a través de la energía fósil, a través de la gasolina, del gasoil, del carbón, del gas, etcétera, etcétera. Y otra naturaleza diferente de una mecánica eléctrica que funciona con electricidad.
Y así tenemos un ser con dos naturalezas, un vehículo con dos naturalezas. Una naturaleza mecánica fósil y otra mecánica eléctrica. Y el vehículo o el conductor es el que depende en la conducción, va cambiando o no va cambiando la naturaleza del vehículo. Ahora quiero utilizar este tipo de combustible y ahora utilizo la electricidad. Esto no es en Jesús, no es así. Jesús no tiene una condición humana y otra condición humana o divina. Él no tiene una naturaleza divina y luego una naturaleza humana. Por ejemplo, muchos dicen, en la cruz murió la condición humana de Jesús. Sin embargo, su condición divina pues ya no estaba allí, porque Dios no puede morir, es verdad, Dios no puede morir. Sin embargo, en la cruz murió un ser que es la condición humana. Esto es falso. En la cruz lo que murió fue la carne de pecado. Fue la carne, fue el envoltorio. ¿Qué os digo yo cada semana? Nosotros, ¿quiénes somos? Los que estamos dentro. Tú estás dentro de ti, la que piensas, el que sueñas, el que meditas, tú estás dentro. Fuera es un envoltorio. Y el envoltorio fue el que murió en la cruz. Ahora, el que estaba dentro, ¿qué era? ¿Una naturaleza humana y una naturaleza divina? ¿Un ser híbrido? Como he dicho, con este coche que tiene dos motores. ¿Jesús es igual? ¿Una persona que tiene dos personalidades dentro? No. Jesús tiene una sola personalidad, que es humana y divina a la vez. O sea, para que me entendáis, cuando la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo, en aquel momento se estaba creando la segunda persona de la Trinidad, humanamente hablando. Ya existía este ser de forma divina, pero en ese momento estaba obteniendo su naturaleza humana. Pero su personalidad la obtiene de su condición divina. Él tiene una personalidad divina y es lo que prevalece sobre la condición humana, pero él es humano. Él no es solo Dios, él no es solo un hombre, no es una fusión, es un ser único, unigénito del Padre, no hay otro, es la segunda persona de la Trinidad. Por eso las sectas están tan equivocadas, porque no saben quién es la segunda persona de la Trinidad. O lo creen que es todo Dios, o lo creen que es todo hombre. No es verdad, es todo en conjunto, Dios y hombre. Cuando llegaremos al cielo veremos a un hombre sentado en un trono. Pero ese hombre no es como tú y como yo, es Dios. Pero su naturaleza es Dios y hombre. Lo vamos a ver más adelante. Tercer punto. No es poseer un cuerpo. Porque hay muchos que dicen, no, es que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, estaba a las puertas de la matriz. Y él nunca entró, Allí lo que se concibió fue una carne. Y cuando esa carne nació, Jesús entró su espíritu y entonces llegó a ser este ser. Esto se llama posesión. Poseer un cuerpo que no es de él. Está poseyendo un cuerpo que no es de él. ¿Quién posee cuerpos? Los demonios. Los demonios son los que entran en las personas y poseen un cuerpo que no es de él. Pero Jesús no poseyó ningún cuerpo. Su cuerpo es de él, le pertenece a él. Sus sentimientos como humano los tiene él. Por eso lloró, por eso tuvo hambre, por eso se reía, por eso estaba feliz, por eso sufría, porque tenía las condiciones de hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre, pero a la vez era Dios. Por eso es tan difícil entender esta persona, quien es la segunda persona de la Trinidad. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. No es poseer un cuerpo que Dios entró dentro de un cuerpo.
en el cuerpo de Jesús. Esto lo hacen los demonios, como os he dicho. Poseen cuerpos y obligan a hacer la voluntad de ellos. La segunda persona de la Trinidad es Dios y hombre a la vez, simultáneo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Por qué dice Jesucristo hombre? ¿No basta con Jesucristo? Tenemos que entender la figura de que Dios está sentado en un trono y a su diestra hay un hombre que dice: Padre, bendice a Anthony, es buen hijo, ayúdale, Padre. Está intercediendo por Anthony. Bendice a Dani, Padre, y a Rosa, que se van a bautizar. Dale las fuerzas necesarias para llegar a ese día. Ahí hay un hombre intercediendo por nosotros. No un espíritu, no otro Dios, un hombre completo. ¿Por qué? Porque solo un hombre como él podía estar delante del Padre. Los católicos y otras religiones ponen a otras personas delante, una virgen, unos santos, y Dios le pregunta: a ver, San Nicodemo, ¿quién eres tú para ponerte aquí delante e interceder por el mundo? ¿Qué cualidades tienes tú? Bueno, yo es que fui un santo, de acuerdo que fuiste un santo, pero ¿qué cualidades tienes? ¿Cómo tú te atreves a acercarte a mí a interceder por alguien? ¿Qué has hecho tú en esta vida? ¿Tú has dado tu carne, tu vida, tu sangre por estas criaturas? Aunque te han crucificado con un cuerpo de pecado que no sirve, porque primero tenías que pagar por ti el castigo y después por los demás. Pero mi hijo amado, este hombre tiene la facultad de poder interceder, porque es un hombre y a la vez es Dios. Porque Él lo dio todo en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Dio su vida, dio su sangre, lo dio todo. La segunda persona de la Trinidad. En el punto 3, Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Vuelvo a repetir, Jesús es Dios y hombre simultáneamente. Cuando fue concebida María, Jesús obtuvo la naturaleza humana que no tenía. Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Por lo cual debía ser, este ser que se ofrecía en la cruz del Calvario, debía ser semejante, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué significa en todo? Que solo es una parte, la parte visible. O sea, el cuerpo, hay un cuerpo andante y dentro hay Dios, y este cuerpo murió en la cruz y luego está Dios. Esto no es en todo, porque nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma. El que somos nosotros estamos dentro, lo de fuera, vuelvo a repetir, es un envoltorio que está ahí, que un día desaparecerá, o Dios lo glorificará y seremos arrebatados. Pero nosotros tenemos algo más que un cuerpo. Y aquí dice, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar significa borrar, eliminar los pecados del pueblo. Pero para eliminar los pecados del pueblo no podía ser una vaca ni un toro, ni podía ser un palomino que ofrecían en aquella época. Tenía que ser un hombre. Un hombre, completamente un hombre. Y Jesús dice, el juicio de este mundo ha llegado.
Dios y hombre simultáneo, lo habéis apuntado esta cita, primera de Timoteo 2:15 y 15, ¿vale? Hebreos 2:17, disculpadme. El pecado, Génesis, capítulo 3, no vamos a leerlo, versículo del 1 al 24, apuntarlo, lo podéis leer en casa. Génesis, capítulo 3, versículos de 1 al 24. Todos conocéis a corazón de mantequilla, ¿verdad? Y a costilla dura de roer, ¿eh? Aquella parejita que eran muy felices, que vivían en el mundo de Yupi, porque eran súper felices, ellos vivían en el paraíso, en lo mejorcito que Dios había preparado. Y le llegó un ser y le dijo a la mujer, ven, que te tengo que hablar. Y la mujer, a ver, dime, que te tengo que escuchar. Mira, si comes de ese arbolito, que Dios ha dicho que no podéis comer de todos los árboles, ¿verdad? No, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que no podemos comer de un árbol, de ese. Ah, vale. Pues bueno, sabe Dios que el día que comerás de ese árbol serás una diosa. ¿Yo una diosa? Anda. Sí que es verdad que veo los ángeles volando y viene el ángel de Jehová y pasea por nosotros aquí en el huerto. Y nosotros seremos una diosa, sí, porque conocerás el bien y el mal. Y entonces tú podrás decidir sobre tu futuro. Tú no tienes que estar en un sitio encerrado aquí como los demás te dicen. Tienes que venir a la iglesia y sentarte. Pues bueno, vengo a la iglesia y me siento. Y hago como todos los demás me dicen, no, tú podrás elegir. Hoy no voy a la iglesia porque no quiero. Hoy no hago esto porque no quiero. Serás como Dios. Ella miró. Pues vaya fruta más buena. Pues sí que es verdad que puedo llegar a ser una diosa. Y comió. Y enseguida, Adán, y Adán que estaba, no sé qué estaba haciendo por allí, pero no estaba con ella, estaba por allá. Adán, y allí corazón de mantequilla, sí, cariño, mira, que la serpiente me ha dicho que vas a ser un dios. Estúpido de Adán. ¿Qué hizo? Comió. Y entonces todo cambió. Todo cambió. La idea que tenía Dios para el hombre, la idea que tenía Dios para el universo, la idea que tenía Dios para esta tierra, su futuro que Dios había preparado con tanto cariño para todos nosotros, había cambiado. Había entrado el pecado. Eso representa un juicio. Si a ti, Heidi o Rosa o Dani, que vivís los tres juntos, entra un ladrón a vuestra casa y os roba, ¿qué vais a decir? Es que nosotros somos hijos de Dios. Llévatelo todo. Quédate con todo. No, te vais a reclamar un juicio. Ha habido una sustracción, ha habido un robo, ha habido una alteración, ha habido un pecado, esa es la palabra. Pues te vais a demandar un juicio, no. El señor juez, este me robó. Entró en mi casa a la fuerza, nos ató, nos hizo esto, lo otro. Se llevó mi lavadora, se llevó la batidora que hago el jugo verde que tanto quiero. Se llevó todo lo que yo quería. Y entonces tú reclamas un juicio. Eso es lo que está reclamando Dios. Eso es lo que reclamó Dios en el momento del pecado. Un juicio. Alguien ha pecado contra mí. ¿Cuáles fueron los hechos? Capítulo 5 de Romanos, capítulo 5 y versículo 12, apuntarlo. Romanos, capítulo 5 y versículo 12, donde nos dice así. Este capítulo 5 de Romanos tiene que ver con todo lo que estamos predicando hoy, la justificación. Romanos 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
corazón de mantequilla, entre paréntesis, y por el pecado entró la muerte, el castigo del juicio. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tú naciste en pecado, yo nací en pecado. No por voluntad propia, sino porque nos es impuesto este pecado. Y entonces tiene que haber un juicio, obligatoriamente. Componentes de este juicio. Si damos la vuelta a la hoja, vamos a ver los componentes de este juicio. Tiene que haber un acto delictivo, tiene que haber un acusado, tiene que haber una sentencia y tiene que haber la ejecución de la sentencia. Estos son términos legales que la Biblia trata así y que el hombre trata así porque los ha aprendido de la Biblia. Muchas de las leyes que ejercen sobre los gobiernos, la gran mayoría, aparecieron en la Biblia muchísimo antes, porque son leyes eternas, con castigos eternos. El único que ofrece un perdón incondicional es el hombre. Dios no ofrece perdón incondicional. Dios demanda un precio por el pecado. Alguien tiene que pagar ese pecado. Cuando tú pecas, piensa que no es incondicional como el mundo. Bueno, mató a mi tía, violó a mi prima, robó el coche de mi tío, hizo lo que le dio la gana y a los 3 días estaba en la calle. Eso solo lo hace el hombre. Dios no hace eso. La paga del pecado es la muerte. Esto es más serio, ¿verdad? Esto no es una ley humana, es una ley divina. Vamos a leer en Santiago, sí que vamos a leerlo, Santiago capítulo 1, el acto delictivo. Capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1. Aquí vamos a aprender un poquito del pecado. Y esto nos va a ir bien a todos nosotros. Porque es lo que le pasó a Eva. Cuando alguno es tentado, en el punto 1 he puesto la serpiente que hizo, tentó. ¿Cómo sabemos que la serpiente es el diablo? Entre paréntesis, ahí en ese espacio, Apocalipsis 20, capítulo 2, ya lo leeréis en casa. Apocalipsis 22, la serpiente antigua que es Satanás, que es el diablo. Y la serpiente tentó ¿a quién? A la mujer. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Continuamos. Sino que cada uno es tentado, lo voy a traducir, cuando de su propio corazón, esa es la palabra concupiscencia, de sus propios deseos, esa es la palabra concupiscencia, de su propia mente, esa es la palabra concupiscencia, es atraído y seducido. Eva, lo vais a leer en casa, miró el árbol. ¡Uy, qué árbol más bueno! Codiciable. ¡Uy, qué árbol más rico! Nunca me había fijado que fuera un árbol tan bueno, tan bonito, tan precioso. Sí que es verdad que mi marido me dijo, no comas de ese árbol, que Dios nos lo ha prohibido. Pero yo nunca lo había visto con los ojos que lo veo ahora. En su interior se estaba creando el pecado. En su interior estaba surgiendo el pecado. Cuando doña Rosa va a tender la ropa y se ha dejado las pinzas dentro y va cargada, aquí la llevo en la mochila, aquí llevo el cubo y allí, y voy a tender y las pinzas, y allí están las pinzas de la vecina. ¡Uy, las pinzas de la vecina! Como que hoy tienen un colorcito más bonito. Son más rosas, son más azul, son más verdes.
Y además están allí, que yo las puedo coger. No me hace falta entrar en casa, subir al tercer piso, coger las pizzas, vuelve a bajar, colócalas, no, hombre, no. Y voy a coger. Ahí se crea en la mente. Eso es lo que está diciendo. El pecado nace en nuestra mente. Nosotros empezamos a ver bonito algo que no es bonito. Dani cuando trabaja de noche, perdona que... Dani cuando trabaja de noche, ay, pues yo estoy aquí de noche. Somos 4 ratas, ¿eh? No, solo 4 ratas trabajando. Uy, qué butaca que hay allí. Y a ver lo de la pintura. Uy, de pintura hay pintura. Uy. Si me pongo el despertador y me duermo 2 horas. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia te dice que seamos buenos trabajadores. No que engañemos a nuestros jefes. No que hagamos el mal. Pero dentro de nosotros nace una idea. Surge una idea. Y así nos puede pasar a cada uno, y cada uno podemos ver lo que es el nacimiento del pecado. Entonces, la concupiscencia, la idea, el deseo de nuestro corazón, después de que ha concebido, porque también se ha concebido nuestro cerebro, ya hemos visto que Eva dijo, voy a ser una diosa, voy a hacer lo que yo quiero, es verdad, la serpiente tiene razón, y yo voy a comer de esa fruta. Da luz al pecado. ¿Vemos cómo funciona el pecado? Nace de nuestros deseos, no del diablo. El diablo nos pone una tentación, nos pone una idea, pero nosotros lo codiciamos, nosotros lo deseamos, nosotros le damos a luz en nuestra mente y lo llevamos a cabo. Doña Rosa, que es muy buena mujer y que quiere mucho a su vecina, cuando se encuentra con el cubo entre las piernas, entendiendo que no tiene las pinzas, pues ¡tras! Y nadie me ha visto. Concebió el pecado. Concibió el pecado. Dani se durmió a las 3:15. Ay, me he dormido. Nadie me ha visto. Pero concibió el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da lo mismo que hayas matado a tu hermano, como que hayas cogido una pinza, como que tú hayas llevado una transgresión, que tú sabes que es transgresión, pero tú la quieres hacer. Da lo mismo. El pecado tiene como sentencia la muerte. Primer punto, la serpiente, capítulo 20 y 22, 20 versículo 2 de Apocalipsis, tentó a la mujer. 2, el pecado entró por los sentidos, por la vista. Entró a Eva por los sentidos, a nosotros nos entra por los sentidos. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Nosotros andamos por lo que vemos, así no tropezamos, dice la Biblia, ¿no? Ah, ¿no? ¿No dice eso la Biblia? No es que por vista, que nosotros... No, es por fe, ¿no? Ah, nosotros andamos por fe. Nosotros no nos guiamos en nuestro sentido. ¡Ay, cuánto he sentido a Dios! Y cuando salgo a la calle soy el mismo diablo de antes, por mucho que haya sentido. No se trata de sentir, se trata de creer. Eso es la fe. Nosotros andamos por la fe. Y si andas por la fe, no pecarás. Entró el pecado por los sentidos, por la pista. Punto 3. Se formó el pecado en la mente. Eva dijo, es codiciable, se crea el pecado en la mente. Nosotros tenemos que controlar nuestra mente, porque nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. No la del mundo, no la del diablo, no la de Satanás, ni siquiera una mente humana, que es diabólica, como dice la Biblia. Tenemos la mente de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas, nosotros el pecado nos tiene que resbalar. Cuando nos viene la tentación, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestros pecados y no nos dejes caer en tentación.
Tenemos la fuerza del Espíritu Santo. En la oración conseguimos la victoria. Padre, es que mira cómo estoy, una pierna arriba, el cubo abajo, la ropa mojada y las pinzas de la vecina. Y entonces se escucha un grito, Padre, ayúdame, y se escucha un grito del tercero, Doña Rosa, se dejó las pinzas. Esa es Heidi. Ahora bajo a llevárselas. Gracias, Señor. No he pecado. No he pecado. Padre, es que este sueño que tengo, es que estoy trabajando y tengo un sueño, es que no puedo eliminarlo. Y ¡chin! La máquina del café delante. Ay, es verdad, Señor, no me acordaba. La máquina del café. Bueno, pues me tomaré un café y el Espíritu Santo te da fuerzas para continuar. Eso es, no nos dejes caer en la tentación. Son ejemplos tontos, simples, pero útiles para un cristiano. Todos hemos visto a Doña Rosa, ¿no? En ese... Y punto 4. Se llevó a cabo el pecado. La palabra se consumó el pecado. Robó las pinzas, se durmió, hizo cualquier cosa y se consumó el pecado. Eso es el acto delictivo. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Hizo un acto delictivo y Adán hizo lo mismo. Concibieron en su mente, lo vieron bien, dijeron adelante, cogieron del árbol y luego se comieron. Y entonces en ese momento se encontraron desnudos. En ese momento algo ocurrió en ellos. He pecado, algo ha pasado en mí, ha habido un cambio, una transformación. Si yo estaba a la mar de bien con mi mujer, yo no tenía problema de ir ni desnudo ni vestido, yo delante de ella era tal y como soy, y ahora me tengo que tapar, porque hay algo que me da vergüenza. No hablamos de la sexualidad, hablamos de la condición humana. De ahí surgen las religiones, de esa condición humana, de esa vergüenza delante de Dios. Yo me tengo que tapar para que Dios no me vea, eso es una religión. Yo me tengo que tapar detrás de alguien, de una santa, de un virgen, de un no sé quién, de no sé cuántos y del no sé quiénes, de los 30 días del Ramadán, de lo que tú le quieras. Yo me tengo que tapar detrás de algo para que Dios no me vea así. Adán se escondió detrás de un árbol. Se creía que Dios no tenía ojos en todos los lugares, que solo lo llevaba puestos en su cara. No, Dios ve todo y ve nuestra mente y lo ve todo. Entonces Dios, hay un acusado. Ha habido un pecado, ¿verdad? Este pecado tiene que haber un acusado, un hombre. Romanos capítulo 5 y versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. O sea, desde Adán hasta Moisés, ni Caín comió del árbol del bien y del mal, ni Enoc, ni Noé, ni los hijos de Noé, ni Abraham, ni todos los que existieron comieron del árbol. Sin embargo, todos murieron. Nadie se quedó ahí, todos murieron. Es lo que está diciendo aquí. El cual, este Adán, es figura del que había de venir. ¿Qué está significando? ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? A ver, hemos dicho que la segunda persona de la Trinidad es ese ser que fue concebido en el vientre de María, donde se encuentra el ser santo con un cuerpo, y en ese momento surge la segunda persona de la Trinidad, tal y como lo conocemos hoy en día. Ya existía antes, pero tal y como lo conocemos hoy en día. Ese hombre que está sentado a la diestra de Dios Padre nace en ese momento. Entonces dice que Adán es la figura del que había de venir. Vamos a ver, un hombre a la imagen y semejanza de Dios. Génesis, capítulo 5
y versículo 1. ¿Quién era Adán? A ver quién me lo dice. ¿Cómo era Adán antes de pecar? Adán era un hijo de Dios. Adán era una creación de Dios. ¿Quién puso la genética en Adán? Los cromosomas de Adán. ¿Quién los puso? ¿Su padre? ¿Un padre carnal? Los puso Dios. ¿Quién puso los cromosomas a Jesús? Una parte. Dios. Dios. Adán era, Hermano de Jesús. y era físicamente igual. Físicamente igual. El cual es figura del que había de venir. Está diciendo aquí. Por eso dice, un hombre a la imagen y semejanza de Dios fue el que pecó. Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza del tío lo hizo. ¿No? A semejanza de Dios. Lo hizo igual que Dios. Adán era un ser sin pecado. Era un ser que Dios había puesto toda su buena voluntad en Adán. Le había preparado lo mejor y había preparado una humanidad para él y todo un planeta para que él se sirviese del planeta, lo guardase, lo cultivase, para que se enseñoreara de los peces, de los animales, de todo. La máxima creación de Dios era Adán, a imagen de Dios y semejanza de Dios. Este fue el hombre que pecó. No era cualquier hombre, no era ni tú ni yo. Nosotros somos la consecuencia de su pecado. Tenemos que entender quién era aquel hombre que pecó. Segundo punto, era un hombre con el ADN creado por el Espíritu Santo. Génesis 1:27. Como he dicho hace un momento, un hombre creado con el ADN del Espíritu Santo. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La palabra crear aquí, si lo queréis apuntar, en el original es la palabra vara, con B alta, B-A-R-A, que significa, doña Rosa lo va a entender enseguida, allí donde no había nada, Dios crea algo. No es que nosotros cojamos un trozo de madera y formemos una figura o creamos una pintura. Es que no había nada, no había ni espacio, no había ni tiempo, no existía nada y Dios crea algo. Y Dios creó al hombre donde no había nada, no existía. Y Dios le da todo lo que da al hombre. Y creó varón y hembra. Aquí se equivocó Moisés, Yo estoy seguro que se equivocó. Esto lo escribió Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés. Y esto seguro que se escribió Moisés. Porque Adán era un hombre, no era una mujer. ¿Es verdad o no? ¿O era una mujer también? No, era un hombre. No, que esto de ser hombres y mujeres es ahora, porque es una idea diabólica, pero en la Biblia no. En la Biblia el hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero aquí dice que imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál debe ser el resultado? ¿Qué Dios nos quiere decir en esta enseñanza? Pues tuvieron que esperar casi 6.000 años, hasta que en el año 1954 dos ingenieros, digámoslo así, dos médicos, dos científicos, el doctor Crick y el doctor Watson, recibieron el premio Nobel por el descubrimiento del ADN. Y resulta que en el ADN del hombre existe el cromosoma Y y el cromosoma X. Y en el ADN de la mujer existe el cromosoma X y el cromosoma X. O sea que si mezcláramos a dos mujeres, el producto sería una mujer. Porque solo hay cromosomas X. Pero cuando hay un hombre entre medio, entonces de sus genes pueden nacer o un varón o una hembra. 6.000 años desde que
Dios dijo estas palabras hasta que nosotros lo hemos entendido. Varón y hembra los creó. Eso estaba concentrado dentro de Adán. Adán tenía la posibilidad de tener hijos y de tener hijas. No es que en él estuviera la masculinidad y la feminidad. Y si hoy habláramos con los transgéneros, bueno, nos dirían que era un elefante con ruedas. A lo mejor nos dirían, y tenemos que creerlo. Pero no es así. Adán era un hombre con las condiciones de hombre. Por eso he dicho genes puestos por Dios, ADN puesto por Dios en Adán. Este fue el hombre que pecó. No somos ni tú ni yo. Tú y yo ya somos otro tipo de hombre, como vamos a ver en unos momentos. Pero este es el hombre que pecó. Y tercer punto, un hombre sin pecado. Este fue el hombre que pecó contra Dios. No fue cualquier hombre. La transgresión que se hizo a Dios fue muy fuerte. Tan fuerte que cambió todo. Cambió el tiempo, cambió el pensamiento de Dios, lo cambió todo. Y hasta su hijo tuvo que morir en una cruz por culpa del pecado de este hombre. Una sentencia, punto 3, la muerte. ¿Qué significa muerte? Podría escribirlo ahí. Separados de Dios. Eso es lo que significa la muerte. Separados de Dios. Una sentencia eterna. La muerte es eterna. ¿Sabéis por qué? Porque la transgresión fue eterna. No fue temporal. El pecado que hizo Adán era un ser eterno, que pecó contra un ser eterno, y su transgresión era eterna, como hizo Lucifer, otro ser eterno que pecó contra un ser eterno, y Dios lo tuvo que echar del trono de Dios. Una sentencia de un ser que hizo daño a un ser eterno. Se hizo daño a un ser eterno. ¿Quién es este ser eterno? Dios. La santidad, punto 2, la santidad eterna de Dios fue agredida por Adán. La santidad eterna de Dios fue agredida por Adán. Esto es muy fácil de entender. Cuando Dios dijo, sea la luz, y separó la oscuridad de la luz, y Dios vio que era bueno. Y Dios separó las aguas, arriba y abajo, y hizo que todo estuviera en orden, y dijo Dios que era bueno. Y le dijo al mar, ahora mar, produce seres vivos, los peces, las aves, y por todos los monstruos marinos, por todos los... Y dijo Dios que era bueno. Y luego le dijo Dios a la tierra, y tu tierra produce hierba verde, que tenga su semilla, y que esté por todos los lugares, y que todo sea productivo, y que todo sea bueno, y lleno de vegetación. Y vio Dios que era bueno. Y entonces dijo Dios, que la tierra produzca seres vivientes, cada uno según su especie, y animales domésticos, y que estén por la tierra, y que se multipliquen, y que la vida tire para adelante. Y vio Dios que era, y creó Dios al hombre. Pero no lo creó como los demás, lo hizo a su imagen y semejanza. Y entonces llega el hombre y le dice, chan, 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 chan. Le pega a Dios 2 bofetadas. A mí no me interesa. Eso fue lo que hizo Adán. Era bueno también lo que hizo Dios con Adán. Sin embargo, Adán le pegó 2 bofetadas a Dios. A mí no me interesa. ¿Entendéis la transgresión? ¿Entendemos la transgresión de ese ser que Dios había creado a una altura, con una santidad, que lo había colocado y que él no tenía que pecar? Pero él pecó. La transgresión fue muy grande contra la santidad de Dios. Y la ejecución, Génesis
capítulo 5 y versículo 3, la ejecución. Vamos a ver qué es lo que pasó después del pecado. Después de que Dios le dijo, al polvo irás, al polvo volverás, ¿qué es lo que pasó? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a la imagen de su tío. Es que así lo entendemos, como lo he dicho antes. ¿A la imagen de quién? De Adán. Ya no es a imagen de Dios. Tú y yo ya no estamos a imagen de Dios cuando nacemos. Era Adán el que era la imagen de Dios. Nosotros hemos nacido a imagen de Adán, a un ser caído, con una carne caída, con la concupiscencia de nuestros pecados en nuestro corazón. Somos tentados a hacer lo malo, no lo bueno. A un niño, ¿verdad que sí? Tú cuando tienes tus hijos pequeñitos y le dices, ahora te enseñaré a hacer lo malo, porque lo bueno es saben hacerlo, ¿no? ¿O es al revés? Le enseñamos a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo saben hacer. Saben tirar la paella, saben tirar el vaso, saben romper las cosas, eso lo saben hacer. Lo que no saben hacer es lo bueno, porque el mal ya lo llevamos dentro, llevamos la semilla del mal. Somos hijos de nuestro padre Adán. Ese es el castigo, esa es la ejecución del pecado de Adán. Mirad con qué sencillez os lo estoy explicando todo este juicio. Pero entonces llega la esperanza. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Quizás uno de los versículos más importantes de la Biblia. Génesis 3 y versículo 15. Donde Dios da una sentencia a un ser eterno, que es la serpiente, a un ser caído, que ya es el hombre, y le da la esperanza de poder volver a su condición original. Has caído, pero yo te daré la oportunidad de que vuelvas a ser aquel Adán, con aquel ADN perfecto, sin pecado, aquel Hijo de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, se lo dice la serpiente. Pondré una enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, entre tus hijos y los hijos que tenga ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese fue el juicio que se celebró en la cruz del Calvario. Un hijo de una mujer, no de un hombre. Su padre era Dios. El hombre era hijo de María. Un hijo pisa la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Y la serpiente lo único que puede hacerle es un poquito de daño. ¿Qué? Lo mató y que al tercer día resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu poder? Dios, y esto es muy importante para que entendamos la segunda persona de la Trinidad, un sustituto, un hombre, no un Dios, no una vaca, no una oveja, un hombre, como tú y como yo, con las cualidades de Adán. Porque el que pecó, ¿quién fue? Adán. Entonces él juzgó al mundo porque él era de las cualidades de Adán. Vamos a ver que Jesús, con su naturaleza, sin pecado, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 22.
vamos a ver este ser de la segunda persona de la Trinidad que tiene esa naturaleza humana y divina a la vez. No dos naturalezas, una naturaleza divina y humana a la vez. Vamos a ver lo que nos dice. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Era un ser como lo fue Adán. Este hombre que tenían enfrente, que estaba angustiado. Mi alma está angustiada. Ha llegado el momento que yo había nacido para cargar el pecado del mundo. Esta era la angustia de Jesús. Un ser santo. Tú imagínate tú que te vas a ir a una boda y te vistes. ¿Cómo te vistes para una boda? Elegante. Te has perfumado, te has afeitado, te has peinado y llega un amigo tuyo y coge un cubo de cieno de los cerdos y te lo tira encima. Esto es lo que Jesús, esto es muy poquito para lo que iba a sentir Jesús, era lo que le pasaba a Jesús. Un ser santo donde el pecado vendía sobre él. Es la imagen, pero no, ni comparación, pero es para que tengamos un poquito de imagen. Tú vas todo guapo y aquí lo que te hacen. Un hombre sin pecado. Este hombre sin pecado recibió el castigo eterno. Mira qué importante es esto. Un hombre eterno pecó de una manera eterna contra Dios, Adán, y Jesús recibió este castigo eterno, porque fue nuestro sustituto. Este es nuestro castigo que tenemos que recibir cada hombre. Sin embargo, Él lo quiso pasar por nosotros. Vamos a ver Hebreos capítulo 9 y versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de Jesús y de su sacrificio en la cruz. Y está diciendo, Él, por como tantos pecados hay, pues tendría que ir muriendo cada vez por los pecados de la gente. Sin embargo, dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, otra vez, ese momento que Dios había elegido, el Padre lo tenía ahí, era el momento preciso que iba a cambiar todo. Igual que Adán lo cambió todo, llegó el momento de cambiarlo todo en la cruz. Se presentó una vez y para siempre para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, no para borrarlo. Tellita se ha equivocado en la hoja, coge un bol y lo borra, pero al borrarlo quedan las señales. No, Jesús dice quitarlo de en medio, hacerlo desaparecer, no existe más. Y el día que tú tienes esta esperanza de ser esta nueva criatura, como ustedes que han aceptado a Cristo en su corazón, Dios te dice, es que eres una nueva criatura. Los pecados pasados, me da lo mismo las pinzas que hayas robado, Rosa. Me da lo mismo las horas que te hayas dormido, Dani. Es que me da lo mismo lo que habéis hecho en vuestro pasado, si has matado a 4, a 5, si has atropellado 3 tortugas y 2 perros y le has pegado a tu tía. Es que me da lo mismo. Es que eso ya es pasado. Es que somos nuevas criaturas en Cristo. Y eso lo hizo Cristo, nuestro sustituto. Por una sola vez borró los pecados. Los borró, los eliminó, desaparecieron, no existen. Y cuando tú te has convertido y tú sabes que has hecho cosas malas en tu vida y te vienen a la mente, es el momento de decirle a Satanás, sí es verdad, eso fui en un pasado, ahora soy un hijo de Dios. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué futuro tienes? Sí que es verdad, yo robé muchas pinzas en un pasado, pero hoy ahora soy una hija de Dios. Eso ya pasó. Ya no tengo que volver a pedir perdón por mis pecados, porque ya pedí perdón y ya me fueron perdonados. Ya el Padre se ha olvidado de ellos, ya no existen. ¿Qué pinzas, Rosa?
¿De qué me hablas? ¿De qué sueño me estás hablando? ¿De qué cosas me estáis hablando? Dice el Padre. ¿De qué? Si yo no sé de qué me hablas. Ya ha sido borrado, eliminado, fulminado, no existe. Ese es uno de los problemas más grandes del cristiano, cuando le viene a su pensamiento lo malo que hemos sido antes. Claro que hemos sido malos, claro que hemos sido. Pablo dice en cierta ocasión, y esto erais algunos antes, ladrones, homosexuales, bueno, de toda la lista que nos da. Eso erais antes, ahora no, ahora somos hijos de Dios. Y esto lo hizo Jesús, un hombre, no una vaca, no un Dios que poseyó una carne, no, la segunda persona de la Trinidad. El Padre no puede ser como Él. ¿Por qué? Porque el Padre no tiene humanidad. El Espíritu Santo no puede ser como Jesús, porque el Espíritu Santo no tiene humanidad. Jesús es el único que tiene humanidad y deidad. La segunda persona de la Trinidad, la segunda persona que se ofreció a sí mismo por nosotros. No lo podía hacer el Padre. Ya me ofreceré yo, dijo el Padre. Y el Hijo le dijo, no puedes ser tú, tengo que ser yo. El Espíritu Santo, ya les daré yo las fuerzas para que no pequen, correcto, pero no puedes ser tú el sustituto, tengo que ser yo. Porque yo soy la imagen del Dios invisible. Porque cuando alguien quiere llegar al Padre, tiene que llegar por mí, no hay otro medio de llegar al Padre si no es por el Hijo. Porque en la cruz moría un hombre que era Jesús, el que sufría el pecado de nuestros pecados, pero su yo, en la cruz moría el envoltorio, pero su yo, el completo Dios, el completo hombre, bajaba a dar su victoria al seno de Abraham, al Hades. Aquí he vencido y vengo a buscar las llaves de la muerte y las llaves del Hades. A partir de ahora yo les daré una esperanza a este mundo. El que crea en mí, nueva criatura es. Y nos regala el regalo de la salvación. ¿De qué soy salvado? ¿De que me atropelle un coche? ¿De que soy salvado? ¿De que no tengo dinero para comer hoy, voy a tener dinero para comer hoy? No, soy salvado del castigo eterno, de la muerte eterna. Ese es el castigo peor que hay para un hombre. La salvación de la muerte eterna. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. El regalo de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo vemos? Por medio de la fe, ahora somos salvos. La salvación de la muerte eterna. Y segundo punto, se obtiene creyendo a Dios por fe. Apuntar ahí, por fe. La salvación se obtiene por fe. Soy salvo de la muerte y la obtengo por fe, no por obras. Nadie puede hacer nada. ¿Tú te puedes igualar a Jesús? Como he dicho antes, San Pancracio al lado del Padre. Señor, es que Juanito me ha dicho que interceda por ti, por él. ¿Y tú quién eres? Cucarachón. ¿Pero tú quién eres? Soy San Pancracio. San Pancracio, ¿y qué ha hecho tú, San Pancracio? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú quién eres? ¿Tú tienes deidad? ¿Tú tienes humanidad a la vez? ¿Tú eres un ser santo antes de nacer? No. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Lo entendemos? Sin embargo, los hombres no quieren reconocer la magnitud de la segunda persona de la Trinidad. El versículo preferido, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y mediante Él son todas las cosas. Todas. Jesús
Nosotros venimos aquí a dar culto a Jesús, no al Espíritu Santo, no al Padre. Nosotros venimos a dar culto a Jesús, porque Jesús prometió que estaría aquí. Porque Jesús, y el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo. Porque el Padre lo ha dado todo al Hijo. Y a este a que vosotros crucificasteis, a este varón, para colmo dice Pedro, a este varón Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor no es como ahora decimos, hola Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, Señor? ¿Se encuentra bien, Señor? No. La palabra Señor hace 2000 años era Kyrios, era dueño absoluto de aquello que poseía. Y si un siervo tenía un señor, ni su esposa le pertenecía a él, sino que le pertenecía al Señor. Y si tenía hijos, los hijos le pertenecían al Señor. Y si tenía una moto, la moto le pertenecía al Señor. Y si tenía un coche, el coche le pertenecía al Señor. Y si tenía una casa, la casa le pertenecía al Señor. Y hoy la iglesia ha olvidado esto, que Cristo es el Señor, no es cualquiera. Es el Señor. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado. Se lo ha ganado. No hay otro ser en el universo como Él. Él se lo ha ganado. Aquel hombre valiente llamado Jesús. La segunda persona de la Trinidad. Y hay una restitución, hermanos. Y ya ves que con esto acabamos. Hay una restitución en esta obra que hizo Jesús, en este juicio de este mundo. Hay una restitución. Ya no somos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos peleados con Dios. Ya Dios ya no está peleado con nosotros. Ya Jesús hizo la paz. Es que, Señor, antes de yo convertirme a ti, antes de yo conocerte, pues mira que robé 400 pinzas y hice cositas malas. No pasa nada. Yo he hecho la paz contigo. Tú y yo ya somos dos amigos. Tenemos la paz. Ha habido un hombre que ha hecho... Un hombre nos hizo enemigos. Se fue Adán. Un hombre nos ha hecho amigos. Ese es Jesús. Perdonar, pero no permito que nadie le quite la humanidad a Cristo, porque entonces estamos perdidos. Si alguien le quita la humanidad a Cristo, apaga y vámonos, que no hay salvación. Nos vamos todos al infierno. Pero hubo un sustituto, un hombre, llamado Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Deidad y humanidad a la vez. La imagen de Dios espiritual, Romanos capítulo 8 y versículo 29. Volvemos a tener la imagen de Dios. ¿Os acordáis que Adán fue hecho imagen de su tío? De Dios, perdón. ¿Y sus hijos fueron hechos a imagen de quién? De Adán. Pero nosotros, cuando ya tenemos la paz con Dios, Dios nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Volvemos a tener la imagen de Dios. Porque Jesús se parecía a Adán, ¿verdad? Era la imagen. ¿Y Adán a quién se parecía? A Dios. Y nosotros tenemos la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es nuestro hermano. Para colmo, es nuestro hermano. No solo nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro pastor, es que para colmo es nuestro hermano. ¿Quién ha tenido hermanos mayores? Que le decíamos, hermano, ¿me cubres? Que voy a hacer una gamberra. ¿Me cubres, hermano? Hermano, ¿cuántos problemas tengo? Y le puedes hablar a un hermano. ¿Y cuántas cosas ocurren? Y le puedes confiar a un hermano. Jesús es nuestro hermano mayor. Y por último, 1 Corintios 15, 22. La resurrección. Volvemos a tener un cuerpo
como el que tenía Adán, sin pecado. Pero ahí viene el secreto. Jesús dijo, la hora ha llegado, el juicio de este mundo ha llegado, su carne tenía que morir, nuestra carne tiene que morir, porque lo que saldrá después es lo glorificado, es lo eterno, es lo que nos llevaremos por la eternidad. Sin embargo, los que han muerto en pecado, en sus pecados, en sus delitos, han muerto por toda la eternidad, muertos en el infierno, en un lugar de castigo, por no reconocer que hubo un hombre que los podía salvar, que se llamaba Jesús, y que se llama Jesús, y que está vivo, y que está a la diestra de Dios Padre, y que cuando se marchó no nos dejó solos, ¿verdad que no? Nos dejó a su Espíritu, para que habite con nosotros, y juntamente con Él está el Hijo y está el Padre. Amén.